exactos referidos al lado de alta tensión y baja tensión, ¿no? Entonces, en este caso, podemos pasar esa rama en paralelo al inicio o donde tenemos la fuente de alimentación. Y por lo tanto, la tensión que tengo en estas dos terminales es la misma que voy a tener en estos dos puntos, en estos dos nodos. Entonces estamos hablando prácticamente de que la tensión de alimentación va a ser la misma que vamos a tener en esta rama, y lo que significa que podemos omitir o eliminar esta rama y dejarlo afuera. Y ya solamente el análisis lo haríamos con las resistencias equivalentes resultantes, ¿no? Es decir, eh, recordando lo que veíamos como circuitos equivalentes aproximados, exactos, visto del lado de alta tensión, pasábamos la impedancia en serie al devanado primario y lo hacíamos multiplicando ya sea la resistencia y la reactancia, o la reactancia por la relación de transformación al cuadrado, ¿no? Y de esa manera obteníamos una resistencia referido al lado primario y una reactancia referido al lado primario, o en su caso al lado secundario, dividiendo entre A cuadrada, ¿no? Y ahora, si cuando eliminábamos esa parte, no sé si por aquí venga, no viene el dibujo, pero cuando eliminábamos esa parte del, o cuando pasamos, mejor dicho, cuando pasamos esta rama en paralelo al inicio, quedan en serie la resistencia referida, o la resistencia secundaria referida al lado primario, la resistencia secundaria referida al lado primario, queda en serie con la propia resistencia que tenemos en el devanado primario, es decir, R1 más R2 referida, X1 más X2 referido. Por lo tanto, aquí podemos obtener una resistencia equivalente y una reactancia equivalente, donde esta resistencia equivalente y reactancia equivalente en este lado primario, pues es igual a lo que le decía R1, o denominado como resistencia primaria, más A cuadrada por R2, o R2 prima, ¿no? Resistencia 2 referido al lado primario. Y lo mismo pasa con la reactancia, ¿sí? Este sería mi circuito equivalente aproximado, visto o referido al lado de alta tensión o al lado primario del transformador, ¿no? Mientras que si hacemos lo contrario y dividimos entre A cuadrada la impedancia primaria, podemos obtener una resistencia equivalente, pero bueno, resistencia equivalente y reactancia referidos a este lado secundario. Y por lo tanto tendremos un circuito equivalente aproximado visto desde el lado de baja tensión, o del lado secundario, ¿no? Decíamos que esa rama en paralelo la podemos eliminar, debido a que la tensión prácticamente es la misma, y por lo tanto nuestros circuitos equivalentes pueden quedar así, de esta manera. Y recordemos, el circuito equivalente exacto del transformador, teníamos dos impedancias, ¿no? Una impedancia primaria, una impedancia secundaria. ¿Qué más teníamos? Una rama en paralelo, ¿no? Para determinar nuestra tensión primaria, por ejemplo. En este caso, eliminando esa rama en paralelo, donde decimos que prácticamente la tensión es la misma en esa rama, pasándolo al lado inicial, podemos hacer caso omiso de esa corriente de excitación que ya mencionamos, hemos mencionado el día de ayer. Esa corriente de excitación no es más que la suma de la corriente de pérdidas en el núcleo, y la corriente de excitación es igual a la corriente de pérdidas en el núcleo más la corriente de magnetización, ¿no? Entonces, sabemos que esa corriente es muy pequeña y podemos omitirlo, ¿no? Entonces, podemos hacer nuestros cálculos mediante estos circuitos equivalentes aproximados, ¿no? No sé si tengan algún comentario, compañeros.
Bien, entonces quiero entender que todo está sobreentendido, ¿no? Entonces, si tenemos una resistencia equivalente que me representa toda la resistencia de los dos devanados, devanado primario y devanado secundario, podemos obtener las pérdidas totales, ¿sí? O en su caso, podemos determinar como lo hicimos, si no me recuerdo en el ejercicio, bueno, creo que no determinamos las pérdidas, ¿no? En el cobre, pero podemos determinar las pérdidas en el cobre como I cuadrada por la resistencia, ¿no? Si quisiéramos solo del primario, I cuadrada por R primaria, ¿no? El secundario, I cuadrada por la R secundaria, pero les decía que en este caso, ya determinando, es decir, para determinar las pérdidas totales, las pérdidas eléctricas totales en el transformador, hay que sumar esas dos pérdidas, pérdidas en el primario más pérdidas en el secundario. Pero si ya tengo una resistencia equivalente, solo multiplico la corriente que pase por esta rama y multiplico por el valor al cuadrado, obviamente, esa corriente, multiplicando por esta resistencia y obtengo las pérdidas totales, porque esta resistencia, recuerden que resulta ya como un equivalente de dos resistencias, de primario y secundario, ¿sí? Entonces, si quisiéramos determinar las pérdidas totales, lo hacemos a través con esta resistencia equivalente total, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Eso nada más era para complementar lo que ya habíamos analizado en la unidad 4 de los circuitos equivalentes aproximados, ¿sí? Si no hay comentarios, vamos a ver unos ejercicios con referente a las pruebas, con referente a estos circuitos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. No sé si hay comentarios. Sí, profe. ¿Ya lo viste? Bien, no, ayúdame a recordar, no sé si con ustedes compartí un libro de máquinas eléctricas y transformadores. Creo que no, profe. No, compartí con ustedes ese libro. En la parte superior. No, profe. ¿Seguros? No, profe. Bueno, Sí. ahorita ¿sí o no? También no había un notado que a... Bueno, ahorita Me parece que ya no lo compartí. Igual, uno dice planta de azotea. bien, se lo comparto. Bueno, también se ve, pero muy poquito. Planta general.
Estoy esperando a que cargue el archivo, bueno, en el WhatsApp, a compartírselos como por este medio, ¿no? Entonces, unos dos, Profe, tres una duda. minutos esperamos. Sí, Profe, la diapositiva de ayer de cortos y circuito abierto está en la biblioteca de Teams. a ver, perdón, nuevamente repite, por favor. Que las diapositivas que nos mostró ayer de circuito abierto y cortocircuito también se encuentran en la biblioteca de Teams. Si se encuentran en dónde, perdón. En la biblioteca de Teams con las otras unidades. Ah, sí, sí, todo esto ya está ahí en el blog de notas de clases, si no mal recuerdo. Y de igual manera, aquí ve que recuerdan al inicio les había comentado que aquí en Blackboard también está ya toda la información. ¿Sí? Entonces, sí, si no me dicen, si alguna unidad no aparece, tanto en Teams como aquí en Blackboard, si no aparece, me comentan, por favor, para eh, pues mandárselos. Ok, profe. Sí. Deme 2 minutos y en lo que carga el archivo.
Bien, ¿sí pueden ver el archivo, compañeros? Sí. Bien, creo que también ya salió en el WhatsApp el que les compartí para ustedes. Sí, es correcto, ya lo tienen también. Compañeros. Sí, profe, Sí, ya profe, ya llegó. Bien, vamos a ver esta parte de bueno, en esta página de la página, perdón, 242, ¿sí? En este caso, en este ejercicio en particular, ¿sí? Obviamente aquí pide otras cosas, ¿no? Inciso A, la eficiencia máxima y evaluarlo por un sistema por unidad, ¿no? Pero vamos a hacer primero obtener los circuitos equivalentes, ¿no? El circuito equivalente en base a la prueba de cortocircuito y el circuito en vacío, ¿sí? Entonces, si gustan tomar los datos para ir realizando la operación, no sé si ahí se ve bien o hacemos. Sí, ahí se ve mejor. Sí, profe. Le toman una captura de pantalla, como gusten, no me dicen para irnos a la pizarra. ¿Hay otro inciso abajo del C, profe? No, solo es hasta el inciso C. No hay nada. Bueno, ya empieza el otro ejercicio. Perdón, ya empieza el otro ejercicio. ¿Eh? Bien, entonces, ¿ya tienen los datos, compañeros? Perdón. Ya, profe. Vámonos a ver. Lo que vamos a obtener es, primero, la impedancia de la rama en paralelo, ¿sí? La impedancia que nos representa las pérdidas del núcleo y la reactancia de magnetización, ¿no? Y después vamos a obtener las impedancias en serie, ¿no? Es decir, de nuestro circuito equivalente, perdón si alcanzan a ver ahí la pizarra. Sí. Sí, profe. Digamos que de este circuito equivalente, ¿sí? Vamos a dibujarlo así. Espero se comprendan los dibujos, compañeros. No tengo buen pulso aquí, ¿sí? Perdón. Ahí te borré todo, compañeros. Bien, entonces, ahorita voy a hacer el dibujo, pero el circuito, referido al lado de, ¿cuál nos conviene? Es que necesitamos los dos. Vamos a hacer primero el de alta tensión, ¿sí? Perdón, y luego el de baja tensión, ¿sí? En este caso, este circuito que tenemos aquí, vamos a decir que es nuestro circuito equivalente referido. Digamos que este sería mi voltaje secundario referido, ¿no? Entonces estoy hablando de que es un circuito equivalente referido al lado de alta tensión. Aquí tendría yo la resistencia equivalente primaria, ¿sí? Y la reactancia equivalente también primaria. Sí, aquí tendríamos obviamente, perdón, aquí tendríamos la resistencia que me representa las pérdidas en el núcleo
Y aquí tendríamos la reactancia que me representa en la parte de la magnetización, ¿no? Entonces, de los datos que tenemos, nos dice que es un transformador tipo seco, monofásico, de 5 kVA, con una relación de 440 a 220, y dice que se hacen las dos pruebas. Bueno, de las dos pruebas de cortocircuito y circuito abierto se obtienen los siguientes datos. Vean la parte de circuito abierto. Tiene un voltaje de 220 volt, una corriente de 1.10 amperes y una potencia de 48.4 watts. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿De qué lado está hecho esta prueba en circuito abierto? ¿En qué devanado? ¿Alta o baja tensión? Una de baja tensión, ¿no? La prueba dice que está hecho en el devanado de baja tensión. ¿Todos coinciden? Sí. Sí, por la tensión, ¿no? Dijimos que cuando tengamos, la prueba se detenía cuando teníamos la tensión nominal del equipo, ¿no? En este caso, la tensión nominal 220 volt. Por lo tanto, con esta prueba vamos a enfocarnos con la prueba en vacío. Si me dan los datos, por favor. Que es bueno, la VOC es igual a 220, ¿no? En la IOC 1.10 amperes. 1.10 1.10. amperes. Ok, y por último la potencia, ¿no? 48.4. Bien, ahora recuerden lo que analizábamos el día de ayer. 48.4 me dijeron, ¿verdad? Sí, Watts. 0.4 watts. Esta es la corriente OC. Lo que veíamos el día de ayer. Bueno, aquí nuestro objetivo es determinar esta RC, perdón, y XM. En lo que veíamos el día de ayer, RC a qué era igual. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Vámonos a la unidad 5. Y ahí vamos a ver esas ecuaciones. RCL, profe. Ajá, perdón. En este caso la prueba está hecha en el devanado de baja. Vamos a obtener RCL. Entonces, bueno, vamos a obtener RCL. Uh-huh. Le iba a decir ¿Qué la era fórmula. igual? Voltaje sobre corriente. Pero voltaje en circuito abierto, ¿no? Sí, sí. En circuito abierto entre la corriente C, ¿no? Sí, corriente. La corriente de pérdidas en el núcleo, ¿no? Sí. Bien. O, en tu También- caso, También es ¿Eso igual es al VOC, profe? pegado. perdón. El que está arriba de IC es VOC. Sí, aquí es VOC, compañero. Perdón. Sí, es que no sé, es mi pulso o siento que este lápiz es un poco más sensible al movimiento, compañeros. Pero es VOC. Bien, ¿o cuál era la otra, perdón? ¿Me decían? Es voltaje en circuito abierto al cuadrado sobre la potencia en circuito abierto. Exactamente. Sobre POC. Cualquiera de las dos nos va a dar el mismo resultado. Esto, si utilizamos esta fórmula, nos ayuda a determinar esta corriente, que recuerden, es la corriente que nos ayuda a determinar las pérdidas en el núcleo, ¿no? Entonces, podemos utilizar esa opción, ¿no? Para que, si es que en caso de que el problema nos pida las pérdidas en el núcleo, ¿no? En este caso, les decía, solamente vamos a obtener resistencias
y reactancias, tanto paralelo y en serie, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta otra, ¿están de acuerdo? Para no estar determinando la corriente. Sí, profe. Esto al cuadrado. ¿Cuánto les da? ¿1000? 1000 ohms. O en su caso, 1 kilo ohm, ¿no? Alguien también puede decir que este es igual a 1 kilo ohm, ¿no? Ahora vamos a obtener XM, como la prueba, ya dijimos, está en el lado de baja tensión, entonces vamos a obtener la reactancia de magnetización referido al lado de baja, ¿no? Y para este caso dijimos que puede ser VOC al cuadrado entre QOC. Y que QOC es igual a la raíz cuadrada bueno, antes de PO, de SOC, de la potencia aparente, ¿no? SOC. Potencia aparente en circuito abierto igual a voltaje en circuito abierto por la corriente en ese mismo término, circuito abierto. ¿Sí? Entonces, 220 por 1.1, ¿cuánto les da? 242. 242. Sí. ¿Sí? Voltampere. Entonces aquí tenemos 242 menos 48.4, ¿no? Al cuadrado ambos, perdón, aquí me faltó punto 4, ¿no? Obviamente ustedes lo están haciendo con una mejor letra, ¿no? ¿Cuánto da el resultado aquí? Este es un 2. 237. 237. Sí, punto 11. Punto 11. Y estos son volta, ampere reactivos. Entonces, para obtener XML, dividimos 220 al cuadrado entre 237.11. ¿Cuánto les da? Doscientos 204.12. 204.11. 12. 12. Perdón, 12. Y estos son ohms. Obviamente aquí antecedido por una J, ¿no?
Bien, aquí realmente lo que hemos determinado en este momento es esta resistencia y reactancia del transformador, pero para un circuito equivalente referido al lado de baja tensión. Es decir, por aquí tendríamos VL y por aquí tendríamos VH o V1 referido, ¿no? Entonces, como ya obtuvimos estos valores, bueno, aquí voy a poner solamente representar, que aquí tendríamos RCL y aquí tendríamos XML, referidos al lado de baja tensión. Obviamente aquí tendremos resistencia equivalente, ¿sí?, en el lado de baja tensión y reactancia equivalente. Aquí ya estoy poniendo baja tensión porque el transformador es reductor, recordando su relación es 440-220, ¿no? Entonces ya sé que este devanado de baja tensión está en el secundario del transformador, ¿no? Por eso aquí ya estoy colocando este término de baja tensión de L. Entonces, este valor que tenemos aquí, lo tendríamos aquí de 1, ¿no? Y este valor de 204 lo tendríamos aquí. ¿De acuerdo, compañeros? Sí. Sí. Este es, anoten ahí, mi circuito equivalente aproximado visto o referido al lado de baja tensión o al lado secundario del transformador. Como dijo, perdón, circuito aproximado en baja tensión. Circuito equivalente aproximado referido al lado de baja tensión o al lado secundario, si quieren poner. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí. Ahora, ¿qué hay que hacer para pasar de este circuito a este circuito? Este, recuerden que es el referido al lado de alta tensión o lado primario, ¿no?, del transformador. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Para obtener, en vez de CL, aquí vamos a obtener una CH, ¿no? Y una XMH. ¿No sería aplicar las fórmulas aplicando lo de la relación de transformación? Para pasar los datos. Ajá, exactamente, simplemente aplicamos relación de transformación al cuadrado y multiplicamos por esto, la resistencia, por la reactancia, ¿no? Entonces aquí tendríamos A cuadrada, ¿cuánto vale A? RCH entonces es igual a 440, es la tensión primaria, entre 220 al cuadrado por 1 kilo ohm, ¿no? O 1000 ohms. Y por este lado tendríamos XMH igual, nuevamente, 440 al cuadrado sobre 220, ¿no?, al cuadrado.
Y esto multiplica a, ¿dónde está? 204, ¿verdad? 204, perdón, 204.12, ¿no? Entonces aquí es esta multiplicación. ¿Cuánto da aquí? ¿Cuánto da aquí? Compañeros. RSH da 4000 y 816 puntos. 4 kilómetros. Sí, el primero. ajá, 4 kilómetros de RSH. Y aquí 800. 816.48. Ok. Punto 48 ohms. Y nuevamente este valor pues va aquí, perdón, y este va aquí en la resistencia, ¿no? Para que lo coloquen ahí. Y entonces ya decimos que este es mi circuito equivalente aproximado referido al lado de alta tensión, o referido, más bien referido al lado primario, ¿no? En pocas palabras, circuito equivalente aproximado visto desde el lado primario. Pocas palabras, nada más. ¿Sí? Sí, profe. ¿Comentarios? Bien, no sé si tengan otra asignatura, si no dejamos aquí y mañana continuamos con otro ejercicio. Aquí ya, bueno, continuamos con este porque falta de terminar con la prueba de cortocircuito. Ahora solo hemos avanzado con la prueba en vacío, ¿no? El circuito abierto. Entonces mañana continuamos con la prueba de cortocircuito. Bueno, que tengan buena tarde, compañeros. Gracias. Hasta luego. Ah, por cierto, compañeros, antes de que se vayan, hicimos un ejercicio de la unidad